Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, Estos Animales 2020. Mucha información que vamos a compartir enseguida. Vamos a hablar de economía, va a estar Javier Milei. Ya está a la mesa. Gracias a todos. Bienvenido, re bienvenido, Paulino. Gracias, querido Está con Luis. nosotros. Hay mucho para contar en esta semana que vuelve a iniciarse con algunos movimientos en materia de economía, en materia judicial, en materia de educación. Es interesante porque uno puede conocer a las personas por lo que dicen, pero también por lo que no dicen. El viejo dicho de que el que calla otorga tiene inmediatamente el otro que lo contrarresta, que es el que no dice nada, el que no habla es que no dice nada. A mí me gustaría hablar un poco de los silencios del presidente de la Nación, que son impactantes, tanto como sus palabras. Alberto Fernández tiene la costumbre de hablar mucho, y uno lo agradece como periodista, pero también omite algunos temas. Si yo te pregunto cuál es el tema más importante para vos en este momento, ¿qué es lo que más te acucia? Pues el coronavirus, y tenés razón, hoy estamos hablando, Rosario, de 452 fallecidos y hay 11.242 infectados. Podría ser uno de los temas. Seguramente es la economía, estamos en el dólar que oscila en los 150 pesos, mal que le pese a algunos funcionarios. La seguridad, fíjate lo que pasó con este panadero que está ahora siendo investigado para saber si actuó en legítima defensa o cometió un homicidio cuando era robado. Podría ser la educación. Parece que mañana se va a hablar del tema de las escuelas. Y sin embargo, el gobierno está obsesionado con otros temas. Por ejemplo, la justicia. El viernes, una diputada que se llama Vanessa Ziley, no por contarte su historia, pero es una mujer que viene de ser integrante del think tank de Alberto Fernández, del Instituto Patria, presentó un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay nada más grave en materia de remedio institucional contra un juez que pedirle el juicio político. Casualmente, el doctor Carlos Rosenkrantz es el juez que habilitó la posibilidad de que se tratara el traslado de los jueces, que por unanimidad, 5-0, le dijeron a Alberto Fernández no puede hacer lo que quiere la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado. Bueno, nada me hubiera gustado más que poder que vos escucharas a la diputada Ziley. A la mañana tiene problemas de horario, no pude conseguir que hablara en la radio y nos explicó que a la noche también tiene problemas de horario. Se ve que está muy ocupada con sus problemas de horario, pero hoy concedió una entrevista y explicó por qué pide el juicio político a Carlos Rosenkrantz. Se han dicho tantas cosas que son todas del plano interpretativo. Se han dicho cosas como, bueno, pero esto es para presionar, pero esto hace lo contrario de lo que dicen, etcétera, etcétera. Y en el plano interpretativo se puede interpretar lo que cada uno quiera o le dé la gana, digamos. A mí me interesa saber qué interpretó el mismo Rosenkrantz luego de este pedido. Y lo que interpretó fue que estaba haciendo algo mal. No había convocado a la Comisión Interpoderes. Después del noticiado de esta presentación, el juez Rosenkrantz convoca a la Comisión Interpoderes. Es decir, estaba haciendo algo mal, fue denunciado por estar haciendo algo mal. ¿Vos el pedido de juicio político lo hiciste antes o después de que aceptaran el persaltum de los jueces Bruglia? Antes. Antes de que resolvieran. Dice verdad, antes que se resolviera. Pero lo presentó casualmente cuando todos sabíamos que la Corte iba a abrir el juicio político. Yo la verdad que a veces cuando uno tiene que explicar que el agua moja es un tanto aburrido, pero en la Argentina hay que explicar que el agua moja. La diputada Ziley se acordó, tuvo una epifanía jurídica de un fallo de hace 3 años que emitió Rosenkrantz junto con otros 2 jueces de la Corte Suprema en causas de lesa humanidad que no vale la pena ni detenerse para volver a explicar. Y ahora, cuando el presidente de la Corte abre el recurso para que puedan expedirse contra una decisión que afecta a jueces que juzgaron a Cristina, justo ahora se le ocurrió a la diputada Ziley que tenía que pedir el juicio político. Es tan obvio. ¿Por qué no le pidió a los otros 2 jueces que votaron igual que Rosenkrantz? Bueno, acá hay un silencio. ¿Escuchaste hablar al presidente de la Nación sobre este tema? No dijo absolutamente nada. Hoy, Leopoldo Moró con Ernesto Tenenbaum siguió. No se quedó conforme con pedirle juicio político a Carlos Rosenkrantz. Se lo piensa en la posibilidad de a toda la Corte. Y decía esto. Yo creo que el juicio político a Rosenkrantz sí está fundado. Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Yo creo que esta es una Corte agotada,
se juega al truco en la Corte más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que me parece que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos. ¿Lo escuchaste al presidente hablar sobre Moró? No dijo nada. Entonces, la verdad que a esta altura del partido, a mí no me queda más que pensar que una diputada que llega de ser del equipo de trabajo de Alberto, que viene del Instituto Patria, Moró, ¿tengo que explicar que Moró representa al kirchnerismo? Si tengo que explicar también esto, es que el agua moja, lo explico, representa. Y no dicen nada, yo asumo que el presidente de la Nación está a favor de proponer la destitución de Carlos Rosenkrantz porque votó en contra en un hecho absolutamente alejado de lo que a vos te preocupa. Ni la salud, ni la economía, ni la seguridad, que son tres jueces, no los 23 que había, 3 jueces que o juzgaron causas de la expresidente o pueden juzgarla. Es de una gravedad inusitada. Yo sé que vos quizá estás tratando de ver si llegás a fin de mes. Yo sé que estás preocupado porque tu hijo no va a la escuela. Pero cuando el Poder Ejecutivo se mete con el Poder Judicial, estamos en un problema serio. Y si el presidente de la Nación no hace ninguna declaración sobre este tema, estamos en un momento muy difícil. Lo último que yo escuché de Alberto Fernández sobre Rosenkrantz va en línea con Sile y Moró. ¿Te acordás cuando habló de Rosenkrantz? ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, tanto el INCO como el Consejo Especial como este? ¿Qué es lo que está buscando? Cualquiera que ha estudiado Derecho, aunque yo he recibido con un montón de 4, sabe que esto es un escándalo jurídico. Es un escándalo jurídico. Un estudiante de primer año de Derecho sabe que no tiene asidero. Primero, hace falta que el presidente, en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio del aumento de seguridad, ponga como cuestión de discusión la Corte Suprema y con su silencio avale. Porque digo, alguien tiene que decir, no quiere hablar el presidente, hablará la ministra Lozardo. Yo tengo una especial estima por Marcela Lozardo. Muda. En medio de esto también estamos en pandemia y tampoco lo escucho hablar al presidente. Parece, me dirán ustedes, que el viernes podría haber un mensaje del presidente de la Nación. Nacho, ¿sabes algo de lo que puede pasar? Sí, va a ser un mensaje en el que no va a estar Horacio Rodríguez Larreta y no va a estar Axel Kicillof. No vuelven más, pero digo, pasamos de mensajes permanentes con filminas a una grabación y de la grabación a un off de una locutora. Bueno, digo, claro, el que habla es Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, que viene de asumir que se equivocaron por el 42% de los fallecidos en la provincia de Buenos Aires. Y a que no sabés quién tiene la culpa. O a quién hay que echar o empezar a buscar culpas. A la capital federal. En la ciudad de Buenos Aires, entre el 1 de septiembre y el 24 de septiembre, se cargaban 34 pacientes por día fallecidos. Después que nosotros hicimos el anuncio, 59 de promedio diario, ¿sí? Casi el 90% más. Y esto va a seguir así, porque la Ciudad de Buenos Aires todavía no tiene los sistemas informáticos que desarrollamos en la provincia de Buenos Aires. Le han puesto gente, lo dijo el propio ministro de la ciudad, le han puesto gente a ayudar a la carga. Y aún así no tienen la posibilidad de hacerlo como nosotros al día. Estamos a un paso, decir la capital miente. Ya tuvimos a este mismo ministro que pintó de rojo la capital federal y acusó a los porteños de infectar a la provincia. Eso se superó. Ahora no cuentan bien los números. Yo quiero recordar que la capital está en el AMBA y el AMBA está bajo la jurisdicción de Alberto Fernández y de Ginés González García y de su jefe de gabinete. No tienen nada para decir, porque si cuando Goyán dice que no cuentan bien los muertos, les está achacando al presidente, al jefe de gabinete, al ministro de Salud y por supuesto a Larreta, que no lo hacen bien, salvo que su silencio haya que interpretarlo de otra manera. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para interpretar los silencios y las palabras. Y en dos temas más que quiero mencionarte, que es el tema de la economía. ¿Te parece que frente a lo que estamos viviendo en este momento, mira esta encuesta de Giacobbe de hoy, que ya está sentado Javier Milei, después hablaremos. Le preguntan, ¿qué haces, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Le preguntan a la gente, ¿tenés temor de que el gobierno implante un corralito en las cuentas bancarias? Casi el 60% dice que sí. El 27% dice que no, no lo sabe el 14%. ¿Es momento para pelearse con la Corte o para seguir jugando a la política
echándole los fallecidos de la capital a la provincia o viceversa? Digo, ¿es momento de seguir acusando a los argentinos que ahorran en dólares, de vendepatrias y más como se sigue haciendo? Ayer lo vi a Martín Guzmán, que dijo que ahorraban dólares. Y sí, como la mayoría de los argentinos, el mismo Giacobbe hace una encuesta y le pregunta a la gente con qué se respalda. Y fíjate la respuesta de los encuestados por Giacobbe. En dólares norteamericanos y casi el 60%. En el peso argentino el 18%. En ambas por igual el 12%, en ninguna de las dos. Y es lógico. Yo la verdad que vi este fin de semana que le cayeron a Martín Guzmán durísimo porque una entrevista con la querida Cristina Pérez, él dijo que tiene dinero traído desde el exterior en dólares, obviamente, porque fue profesor en los Estados Unidos y porque sigue ahorrando en dólares. Bueno sería. La verdad que me preocuparía más que Martín Guzmán, que debería conocer bien la economía, creyera que es el peso el modo de respaldar los dólares. Por eso cuando yo vi, no sé si lo viste, pero fíjate lo que pasaba cuando Cristina y Rodolfo Barilli le preguntaban a Guzmán. La declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. Bueno, esa es la realidad. Más allá que eso, lo que sí está ocurriendo este año es ¿que los va a vender a los dólares? Los activos en pesos... ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe. No llegué a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Es lógico que no los va a vender porque sabe que pierde plata. Es complicado porque es el que nos pide a nosotros que ahorremos en pesos. Es complicado porque forma parte del mismo gobierno que considera que los que van a buscar el dólar a 150 pesos favorecen el narcotráfico, los desarmaderos de autos, como dice el presidente del Banco Central. ¿Y el presidente qué tiene para decir? Porque es notorio el silencio que existe sobre la cuestión económica. Y un último silencio más, que ojalá mañana se rompa con el ministro Trota y el ministro de Educación de la provincia. Somos el país que más extensa cuarentena tuvo el mundo. Somos el país que más cerró las escuelas de todo el planeta. Mirá este informe que te súper recomiendo. Me lo alcanzó el doctor Roberto De Bag, que es un especialista en infectología pediátrica, de Insight for Education. Es una organización australiana que analiza la educación desde hace mucho tiempo. Lo que ves en amarillo son las escuelas que parcialmente fueron cerradas. Perdón, las escuelas que sí, parcialmente fueron cerradas. Las rojas, las que totalmente fueron cerradas, y las verdes, las que estuvieron abiertas. Y lo que dice en este informe es que no existe ningún tipo de consistencia, de patrón consistente entre el hecho de tener abiertas las escuelas y que haya mayores infecciones. No es verdad que los países que abrieron las escuelas tuvieron más infecciones. Y agrega, la mayoría de los países en la segunda ola de contagio sostienen las escuelas abiertas porque no está probado de que haya mayores contagios. ¿Vos escuchaste lo que dice el presidente sobre el tema de la educación? ¿Sabés lo que piensa de Rosenkrantz? ¿Sabés lo que piensa de los vendepatrias? ¿Sabés lo que piensa de los periodistas que se enojan? ¿Sabés lo que piensa de la fake news? Ojalá el presidente en esta semana nos pueda sacar las dudas y podamos saber, si apoya el juicio político, porque yo hasta ahora tengo que entender que apoya el juicio político. Ya sé que me vas a decir, es Cristina. La verdad que también todos sabemos lo que piensa Cristina Fernández. Pero qué cómodo debe ser para decir, de lo malo es la culpa de Cristina. ¿Quién firma? ¿El presidente de la Nación? ¿Quién pidió el traslado de los jueces, sino el delegado del presidente en el Consejo de la Magistratura? ¿Quién firmó el decreto, sino el presidente de la Nación? Entre silencios y palabras sesgadas, sería interesante poner la mira sobre los temas centrales que hoy intentaremos contarte en el programa y terminar de pensar que los infiernos son ajenos y tratar de mirar lo que pasa hacia adentro del gobierno. Hoy vamos a estar hablando con Javier, vamos a hablar con la mesa. Antes te cuento que la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos. Protégete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Recordá, sps.com.ar. Cada familia es un mundo, pero todos buscamos lo mismo: vivir con tranquilidad. Protege a tu familia con SPS, alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS, cuidamos tu mundo. Desde que pusimos un pie en este mundo evolucionamos. Por eso nació Avalian, la cobertura médica que llegó para acompañarnos y cuidarnos en todo lo que viene.
Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Javier, un gusto verte, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verte. Igualmente. Dame así, para ignorantes de la economía como el que te habla, un diagnóstico breve. Después desglosamos todos los temas. ¿A dónde estamos parados hoy en la economía argentina? En medio de un volcán en erupción. O sea, Argentina está transitando lo que va a ser la peor crisis económica y social de la historia. ¿La peor crisis? ¿Peor que 2001? ¿Peor que claro, la hiper? Claro, porque vos vas a tener la combinación de lo que fue 2001-2002. Lo pongo en números. Sí. A ver, el 2001-2002 cayó la actividad 10,9% con una caída máxima del 16% en el segundo trimestre del año. Sí. Hoy, 2020, tenés caída del PBI, según la estimación del Ministerio de Economía, 12%. Caída en el segundo trimestre, 19,1%. Tasa de desempleo en el 2001-2002, 25%. Hoy 13%, pero en realidad cuando corregís por la PEA estás en 29%. Cuando vos mirás lo que tiene que ver con la pobreza, llegaste a niveles del 55%. Estamos en el 41% en el promedio del semestre, en la punta 47%. Espera que estalle la hiper y vas a ver los niveles de pobreza como nunca en la historia. ¿La hiper? Sí, claro, Pero obvio. yo digo, no quiero compararte con otros colegas tuyos. Lo escucho a Broda, que no es precisamente kirchnerista, Artana tampoco. Dice, no, riesgo de hiper no. Riesgo de inflación alta sí, pero no de hiper. Bueno, eso es una cuestión de índole relativa. A ver, si yo te digo, si vos vas a tener una inflación relativa al continente similar a la que tuviste en los 80, ¿cómo lo definirías? Y una parecida a una hiper. Bien, vos sabés que tomás el promedio de inflación de América Latina desde México hasta el final. En los 80 nosotros teníamos 50 veces más inflación. Hoy haces el mismo promedio, da 3%, multiplica por 50. Te da 150. Es decir, el desastre que generó la hiper de Alfonsín, hoy la generarías con básicamente 150%. El mundo mató la inflación. Digamos, la gran mayoría de los países tienen inflación menos del 3%. Digamos, es una locura, digamos, los que tienen cerca de 10. Argentina está en el podio de inflación, está tercero. Javier, el gobierno te dice, bueno, a todo lo que nos pasa estructural hay que agregarle la pandemia, que nos golpeó de una manera notable. Lo que hay que tener claro, digamos, por eso lo traje. Ahora vamos a mostrar el libro que está saliendo. Está, digamos, ya la segunda edición, porque la primera se agotó en 3 días. Pandemonics se llama, el libro de Javier Milei. Mirá, básicamente el problema no es la pandemia, el problema es la cuarentena. Hay un trabajo de Barro, Ursúa y Wen que digamos, se dedican a testear estas cuestiones de las catástrofes. ¿Y qué fue con lo que amenazó la Organización Mundial de la Salud? Que esto se iba a parecer a la peste española, que ocurrió entre 1918 y 1920. Sí. Básicamente infectó a 1/3 del planeta Tierra con una tasa de letalidad del 6%, murió 2% de la población del planeta, o sea, 39 millones de seres humanos. Haces el equivalente hoy, tendrías que tener 2.600 millones de infectados y tendrías que haber visto morir algo así como 450.000 personas por día. O sea, para llegar a los 160... Para parecernos a la gripe española. Exactamente. Entonces le pifiaron por una relación por lo menos de 20-1, piso, 200-1 en realidad, porque me quedó el número, viste, que ahora salieron a decir que en realidad hay que corregir los infectados por 20. O sea, lo que está tratando de hacer es licuar su error. Entonces, cuando vos tomás... Si esto hubiera sido como la fiebre española, el PBI mundial debería haber caído 7%. Cuando vos tomás el informe del fondo que hace la estimación país por país, en enero daba que la economía iba a crecer 3, el mundo, y que estaría cayendo 4,5. Es decir, que cuando vos mirás el problema, el 99% del problema en el mundo te lo causó ¿qué? La cuarentena cavernícola, el error, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el problema de Argentina? Que de todos esos, ¿quién fue el mejor alumno? Argentina. Bien, el más estúpido de todo, con la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Es decir, con lo cual, digamos, el problema es la cuarentena. Es más, cuando muchos economistas, digamos, mi colega José Luis Esper y otros economistas, por ejemplo, Agustín Echevarne, alertábamos sobre estos problemas, se nos acusó de un montón de cosas, de terroristas, de asesinos. Sí, es más, el insolente, impresentable de Pedro Can
dijo, el que no está a favor de este modelo, ¿sí?, quiere la muerte de la gente. Digamos, vamos, Pedrito, te quiero ver ahora aparecer con los números que estamos en el lote del 10% de países con más muertos por millón del planeta. Es decir, el 90% de la humanidad lo hizo mejor que nosotros. Pero ese señor, digo, quiero verle la cara, digamos, al otro, ¿cómo se llama? A Martínez, ¿era? López. Eduardo López y el otro... Sí, bueno, no importa. No, pero vale la pena traerlos, digamos, porque ellos, digamos, quienes estaban en contra, ¿sí?, eran, digamos, básicamente asesinos, criminales. Entonces, digo, vale la pena, digamos, tomar el punto. ¿Le parece una cuarentena estúpida? Recordemos el 20 de marzo, antes de que se declare la cuarentena, incluso había gente en los supermercados comprando papel higiénico, abasteciéndose de lo que podía llegar a venir, con un sistema de salud totalmente destruido, que no tengamos fallecidos en los pasillos de los hospitales. ¿Le parece una cuarentena estúpida? Sí, definitivamente. A ver, si el 90% del planeta Tierra lo hizo mejor que vos, claramente hay un problema. A ver, digamos, porque el punto es muy simple. Hay algo que se llama el método científico. El método científico, de hecho, yo lo explico, digamos, en la primera parte del libro, surge de un modelo que se llama SIR, susceptibles, infectados, sí, y removidos. Básicamente, el control de la pandemia tiene dos elementos. Hay uno que depende de los individuos. El distanciamiento social, las cuestiones de higiene, el barbijo. Bueno, cuando nosotros dijimos que había que usar barbijo, las cosas que no dijeron. Pero yo creo que lo que Rosario te planteaba, Javier, es esto. De no haber hecho un rato de cuarentena, 4, 6 semanas, 8 semanas, el sistema hubiera probablemente colapsado. No, a ver, lo que hubieras tenido que hacer es otra cosa, que es lo que hicieron los países que le va bien, que es otra cosa. A ver, porque, digamos, para comparar con los peores, digo, ¿cuál es la gracia? Digo, ¿qué tenemos que ser entonces la villa miseria del mundo? No. A ver, entonces vamos a ponerlo en estos términos. ¿De qué depende el éxito? El éxito, digamos, de a quién les fue mejor. Los que testearon mucho. Porque en realidad, cuando vos testeás mucho, lo que pasa es que el tiempo que están los infectados dentro del sistema se reduce. Entonces vos los removés rápidamente. Claro, exactamente. Entonces se quedan menos tiempo infectando y vos, una vez que los removés, después ¿qué tenés que hacer? Salir a buscar a los... Obvio, la trazabilidad. Exactamente. Ese es el método científico y la parte que dependía del Estado. El Estado que hizo no lo hizo, digamos, estamos entre los que menos testeos tienen. ¿Sabés por qué somos los que menos testeos? Hablemos porque yo quiero hablar de economía con vos, pero más que de salud. ¿Sabés por qué somos de los que menos testeos tenemos? Porque frente al derrumbe monstruoso del nivel de actividad económica, caída de la recaudación, ¿qué dijo el presidente? No, la nuestra no se toca, la nuestra es sagrada, la corpo no pierde. Entonces, tenían que gastar en mantener al Estado, tenían que incrementar el aparato clientelístico para, digamos, fomentar, digamos, votos futuros, ¿sí? Tenían que seguir con algunas obras, justamente era muy interesante, digamos, el desbalance del sistema de salud en infraestructura. Quiere decir que entonces, desde que volvió la democracia y nos hablaban de salud, con el Estado presente nos estafaron, porque claramente entonces si el sistema no estaba apto era porque justamente nos afanaron la que decían que se iban para llevar para salud. Pero como si todo eso fuera poco, digamos, el remanente testearon. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los test había que importarlos. Y cuando vos importás, ¿sabes cuál es el problema? Que el precio está claro, entonces no podés afanar. De hecho, el propio gobierno de Chile nos ofreció comprar testeos con ellos, ¿y sabes qué le dijeron? Que no. Javier, déjame que comparto ese diagnóstico, en parte ese diagnóstico vos hacés de lo mal que actuamos respecto a los testeos. Todo el mundo dijo es testeo, aislamiento, trazabilidad, claramente. Ahora, digo, vayamos un poco a la cuestión económica. Hoy estamos en un momento en donde se agravó el cepo, hoy es bastante más fácil saber quién puede comprar dólares que quién no puede, pues la enorme mayoría no puede, y el dólar está a 150 mangos. ¿Por qué? Bueno, en realidad, lo primero que hay que entender con el cepo, que es una medida inmoral, propia de un gobierno liberticida que quiere estafar a la gente. ¿Por qué la medida es inmoral? Porque estas son las cosas fundamentales. Después viene todo lo demás. ¿Por qué la medida es inmoral? La medida es inmoral porque lo que hace es, vos que te ganás honestamente tus mangos, tu guita, no te deja comprar los bienes que vos querés. Llámese dólar, podría ser tomate, zapatos, traje o corbata o lo que fuera. Digo, en principio no quiere que compres dólares, con lo cual estás cercenando tu libertad ahí. Milei, no hay dólares. Pero 600 millones. ¿Me podés escuchar?
No, pero Sí, ¿de dónde va a déjame comprar terminar la el gente? argumento. ¿Sabés qué? Le pregunto sobre lo que está Déjame diciendo. terminar el argumento y ¿sabés qué? Te vas a enterar de qué se trata. El segundo punto es, a esa inmoralidad, digamos, está la cuestión de que, como ese es tu mecanismo por el cual vos ahorrás, entonces la cuestión es que entonces están castigando a tu consumo futuro. ¿Sí? Porque, digamos, no te van... Ahora, ¿por qué hacen esto? Básicamente porque te obligan a demandar pesos. Cuando te obligan a demandar pesos, te incrementan la base imponible del impuesto inflacionario y te estafan con impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado. Ahora le voy a contestar a Nacho. Sí, sí. A ver, el tema es el siguiente. Eso vos me estás diciendo... A ver, ¿por qué no hay reservas? Básicamente porque cuando vos fijás el tipo de cambio y emitís dinero, digo, es un resultado de manual, te caen las reservas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando empieza a caer las reservas, el gobierno, digo, se asusta y pone el cepo. ¿Sí? Y como no deja de hacer eso, el cepo tiene que ser cada vez más violento. Es decir, que vos, digamos, si justificás el cepo, en el fondo lo que estás justificando, que es que ante el desequilibrio macroeconómico que se genera por una política fiscal demencial, cuando aparece el efecto, que es la pérdida de valor de la moneda, está justificando el cercenamiento de libertades individuales para justificar, digo, el accionar depredador de la corporación política. Una aberración. Está bien, pero el cepo, pero el cepo lo ponen ahora justamente porque no tienen margen, digamos. Lo que pasó ya pasó. No, es que... No pueden volver hacia atrás y decir... Pero déjame terminar mi pregunta y después respondes vos. No pueden volver hacia atrás, incluso no hacia el 10 de diciembre, hacia antes y decirle a Mauricio Macri, bueno, deja de que el dólar se vaya, deja de vender dólares, deja lo que se vaya, lo que vos planteás, deja de querer mantener el tipo de cambio a un nivel y dejar las reservas en el Banco Central. Ya no lo pueden hacer. Hoy no hay reservas. ¿Qué hacen? A ver, pará, Nacho, pará. Pero es una muy buena pregunta. No sé cuántos quedan de reserva, 3.000. Me encanta. Claro. No, te doy una mala noticia. Las reservas netas son negativas. Es decir, ¿viste la encuesta de Jacobe que dice que la gente está asustada y tiene miedo a un corralito? La razón que tiene, el Banco Central está financiando la corrida con el encaje de los depósitos. Vos haces un depósito por 100, los bancos son súper aversos al riesgo acá, guardan 70. Sí, pero están obligados a depositarlo en el Banco Central. Sí. Bueno, para financiar la corrida en el dólar ahorro y que no le suba el blue, están vendiendo tus dólares. Voy de vuelta. Yo deposito, que no sé, no tengo que estar bien. Voy con $100 al banco. Llevo hoy los dólares. Te contaminé, Novarecio. No, pero digo, voy con $100 al banco. Dejo los $100 y hay una obligación legal de que 70... Sí, en realidad la obligación legal es mucho menos, pero los bancos, conociendo la historia argentina... Se resguardan. Entonces, guardan 70. Y de esos, esos 70 se depositan en el Banco Central. Y el Banco Central está usando esos dólares... para vender. Para financiar la corrida. Por eso las reservas netas en Argentina, según los distintos analistas, oscilan entre 500 y 2.000 millones de dólares negativas. Es decir, estuvieron vendiendo tus dólares. Javier, de todas maneras no hay consenso entre los economistas, vos sabés, respecto a que, a diferencia del 2001, sostienen que esos dólares tienen un anclaje en préstamos que han dado a empresas que exportan y que generan dólares, con lo cual no hay un descalce posible y por eso advierten que cualquiera podría ir a sacar todos los depósitos Paulino, y esos dólares estarían en principio. A ver, Paulino, vos estás queriendo decir que eso no ocurre. No, claro, porque acá hay dos problemas. Dos problemas. Está buenísima la pregunta, me encanta. La primera es que yo no tengo dudas de la operatoria de los bancos. Los bancos guardan un montón de dólares en relación a los depósitos que tienen y no tengo dudas que no tienen ningún problema de riesgo de contraparte, es decir, los prestan bien, los prestan contra tipos que pueden poner los dólares. Ahí no hay duda. O sea, yo no tengo dudas sobre la operatoria de los bancos. Acá el problema no es de los bancos, el problema es el Banco Central. Que esos 70 dólares que vos estás obligado a depositar en el Banco Central... Los usan para financiar la corrida. Uno lo dijo expresamente, está bien, es el vicepresidente del Banco Central, Boischegen, y después... Yo hablé con un banquero muy importante. Yo les dije, ¿hay tranquilidad de que pueden devolver los depósitos de los ahorristas? Me dijo, sí. Claro, porque digamos, los bancos están haciendo bien el trabajo. El problema es que el Banco Central no lo hace bien. Es decir, Luis, o sea, suponete lo siguiente, yo te debo plata. Sí.
Entonces, digamos, o sea, yo venía en el auto, digamos, con la plata para pagarte. Hice bien mi trabajo, conseguí la plata. Ok, vino en la puerta, vino alguien y me afanó. ¿Cómo hago para pagarte? ¿Para vos el que te afanó es el central? ¿Qué dudas tenés? Pero si los banqueros dicen que están los respaldos en dólares para ¿Pero qué te va a devolverla- decir un banquero, Luis? Que digamos, o sea, a ver, cayeron más de casi 2.000 palos verdes los depósitos. A ver, ante la pregunta que te hacían los chicos. ¿Qué No, haces? pero está, digamos, no, es que qué haces? está bueno el punto que hace Nacho. A ver, yo, digamos, o sea, justamente uno de los cruces que tuve este fin de semana con la señora Bullrich, que le estaba mintiendo descaradamente a la gente en cámara, recitando el estúpido discurso de Marcos Peña. El punto es el siguiente, o sea, claramente el cepo lo puso de vuelta el gobierno de Macri. Sí, claro. Es decir, cuando a los políticos aparecen los efectos de las malas políticas que toman, en lugar de corregir el problema, cercenan libertades individuales. Es decir, no les gusta la expresión. La verdad es que, ¿sabes qué? Si hubiera tipo de cambio flexible, ¿sabes cuánto necesitas tener de reservas? ¿Cuánto? ¡Cero! ¿Qué es un tipo de cambio flexible? Explícamelo. Que flota libremente. Pero digo, yo mañana digo, no intervengo más, que se vaya el dólar donde se tenga que ir. Claro, exacto. Pero ahí entonces, ahí empieza la otra discusión. Miren cómo se las vengo venir. Van a venir, digamos, los heterodoxos y van a decir, no, porque la suba del tipo de cambio hará subir los precios. Sí, y siempre pasa. Claro. Aumenta el dólar y van los precios. Bueno, ahora voy a explicar eso porque está mal. Básicamente, es decir, lo que pasa es que no está subiendo el dólar. No están subiendo los precios. Lo que está pasando es que pierde valor el peso. Vos tenés una explosión de oferta de dinero. ¿Por qué? Porque estás financiando el déficit fiscal con emisión monetaria a lo loco. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Dicen que no hacen más los billetes de Evita porque dicen que salía despeinada ya de todo lo que había que imprimir. Por otro lado, tenés una caída monstruosa de la demanda de dinero. Pensá solamente el primer semestre. Tuviste una balanza comercial de 8.000 millones de dólares positiva. El Banco Central había perdido 1.500 palos. O sea, nadie quiere tener peso. Entonces, oferta explosiva de peso, caída de la demanda de pesos, caída del nivel de actividad y los pesos se van a derretir como una barra de hielo en el desierto de Sahara. Dejá flotar el dólar. Vos tenés calculado hoy si dejaras flotar con la base monetaria que hay. ¿Cuánto saldría el dólar? Si vos dejás flotar ¿Ustedes quieren libremente. hacer el tipo de cambio de cobertura? Se van a hacer. Te sugiero que te sientes entonces. ¿Que me siente? Sí, porque te vas a asustar. Pero es un tipo de cobertura arriba de 200 pesos. A ver, les hago la cuenta? Argentina, es más, los voy a hacer generosos, porque Javier, se las voy a hacer a inicio de septiembre. Para, Javier, ten en cuenta que del otro lado hay gente que tiene necesidades, que del otro lado tiene un crédito, que del otro lado tiene Si la ingresos gente en tiene pesos. necesidades y créditos, ¿sabes qué? No, Tiene que echar a patadas en el traste a estos políticos ladrones. Bueno, antes de que te termine... Estos y los anteriores. Antes que te termine de acelerar, pará. Lo que quiero decir es que tenemos que también ser responsables. Lo que voy Yo soy responsable. A ver, Paulino, ¿qué número es falso de lo que yo dije? Bueno, hace un cálculo sin adjetivar. Podemos ponerlo, por ejemplo, en septiembre, cuando todavía tenías 2.000 millones de dólares de reservas de internacionales netas. Sí. Bueno, tenías pasivos monetarios, o sea, base monetaria, LELIX y pases por 4.8 billones. No, sí, se me escapa esa cifra. Dividido, ¿qué lo tengo que dividir por 2.000? Por 2.000. ¿Sabes cuánto te da? No tengo idea. 1.400. No, pero bueno, puede decir que el dólar puede estar a 1.400 pesos. Yo no estoy diciendo que puede estar a 1.400. Estoy diciendo que es la cobertura que tenías en septiembre, que es otra cosa. Es decir, a ver, lo voy a poner en términos ridículos para que se vea que no es que estoy diciendo que ese es el tipo de cambio. Si vos tuvieras reserva cero, el tipo de cambio no es infinito. Claro. ¿Me entendés? Porque, bueno, pero eso muestra que lo que dice Todesca, lo que dice Culfa, lo que dice Guzmán, los que dicen que el tipo de cambio viene determinado, que los precios vienen determinados por el tipo de cambio, está mal. Es decir, digamos, porque hay un problema de inconsistencia matemática, de circularidad, de precios determinando precios, no se puede hacer. Pero al margen de eso, en realidad, lo que vos tenés es que lo que determina el nivel de precios en la economía es la cantidad de dinero respecto de la oferta, de la demanda. Entonces, si vos generás un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez, va a perder poder adquisitivo el dinero. Y suben todo... No, pero es importante esto, Luis. Esto es muy importante. Suben todos los precios. El dólar es un precio más. Pero como es un activo financiero, sube primero. Después suben los transables, después suben los mayoristas, después suben los precios al consumidor y por último, ¿qué sube? Los salarios. Por eso, cuando vos tenés la DEVA,
tenés un aumento de la pobreza monstruoso. Claro, porque te golpea el salario. Ahora, Claro, porque es el último. hacé la cuenta que te planteaba Nacho. Hoy, ¿cuánto sería? No es que eso se iría, pero si vos soltás el cepo, los controles y demás, ¿a cuánto se iría el dólar? Es muy divertida la pregunta. Porque, a veces es trágica. Yo estoy sufriendo en este momento, quiero decirte. Bueno, yo te voy a contestar dos cosas. Si algún economista te dice ese número, es un chanta. Si vos pudieras calcular el vector de precios de equilibrio de una economía, te tengo una noticia. La Unión Soviética hubiera sido un éxito. No pude. Claro, pero ¿por qué fracasó? Al margen de las cuestiones sociales, culturales. En lo económico, ¿por qué fracasa? Porque no pudo hacer cálculo económico. Es decir, pero vos tenés un tipo, un imbécil, porque no puedo usar otro término, como Kichilov, que te dice, la Unión Soviética falló porque no tenían el Excel. Tenían matemáticos mandando cohetes a la Luna y dice que no podían hacer un cálculo de precios. Suponete que vos liberases, que no hubiese controles. ¿De qué dependería que no se fuera al demonio? De que vos no tuvieras una explosión de exceso de oferta de dinero, cosa que está. O sea, pero el punto es, ¿qué pasa si yo sigo metiendo más controles para tratar de mantener artificialmente? O sea, el exceso de demanda en el mercado de divisas va a ser cada vez más grande. O sea, ¿qué es la brecha? La brecha es la manifestación del exceso de demanda de divisas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso significa que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. Por ejemplo, en el mercado de bonos, precio de los bonos reventados, 1.350 puntos de riesgo país. ¿Sí? La mayor caída de los bonos después de una reestructuración. Si Guzmán tuviera razón, que tiene un programa sustentable, ¿sabés cuánto tendría que ser el riesgo país? 0. Sí, porque es raro, porque terminás de renegociar la deuda, te va exitosamente y te caen los bonos y te sube la tasa. Bien, exacto. Entonces, cuando a vos te cae el precio de los bonos, la tasa sube. Si la tasa sube, tenés un exceso de oferta de bienes, o sea que te cae el nivel de actividad. Si te cae el nivel de actividad, tenés un exceso de oferta de trabajo. Te caen los salarios, con lo cual te aumentan los pobres y los indigentes. Y encima, digamos, caída de la actividad, más explosión de déficit fiscal y explosión de oferta monetaria. ¡Bum! Ahora, Javier, en este contexto de pandemia, el gobierno tuvo que aumentar el gasto público por el IFE, por el ATP. Sin el ATP hubieran fundido un montón de empresas. Simplemente para ponerte en ese lugar, ¿vos qué hubieras hecho? Porque es muy difícil también. Se agarró una situación muy complicada y la verdad la pandemia, yo fui uno de los que más criticó el tema de los testeos, el tema del abordaje en muchos aspectos. Ahora, todos fuimos aprendiendo muchísimo a lo largo de la cuarentena. Al principio no sabíamos ni siquiera cómo lavarnos las manos. Incluso acá en el programa estábamos, ¿cómo te tenés que lavar las manos? Porque no sabíamos bien cómo era el virus. ¿Qué hubieras hecho en ese momento? No le conteste, porque quiero no, si no le mostraba Pandenomics. No, porque reservemos esta pregunta porque estamos hablando de una cuestión de salud y quiero incorporar un tema para que lo imbriquemos con esta cuestión, que es la cuestión de salud, porque en el medio de esto seguimos con la discusión provincia-ciudad, o mejor dicho, kirchnerismo-larretismo. ¿Qué pasó hoy otra vez con la polémica de la carga de enfermos? Provincia, ciudad y también Nación están mirando de vuelta los números de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está cargando lento la ciudad de Buenos Aires? ¿No está cargando lento la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay un informe de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Medicina, que hizo un estudio sobre las bases de datos de la provincia de Buenos Aires y la base de datos de la ciudad de Buenos Aires, para ver hasta dónde era el subregistro. También en la provincia de Buenos Aires ya se conoció. ¿Y qué pasaba con la ciudad de Buenos Aires? Bueno, según este estudio en donde se entrecruzan diferentes datos como la tasa de letalidad, la edad de los fallecidos y demás, la Universidad Nacional de La Plata dice que la cifra de muertos ascendería en la ciudad de Buenos Aires al 50%. Es decir, que se... ¿Más? Sí, al 50%. O sea, que la cantidad de fallecidos... Como antes serían tuvimos 2.500 más, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Como antes tuvimos 42% más de la provincia, según La Plata hay 50% más en la capital. Sí, 50% más. ¿Y qué es lo que está también mirando el gobierno nacional? Era un poco lo que decía hoy Goyan. Si vemos, por ejemplo, semana epidemiológica, del 1 de agosto hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires iban cargando un promedio de semanalmente 314 muertes por día. Desde el blanqueo de las cifras de la provincia de Buenos Aires, en la capital federal del 27 de septiembre al 3 de octubre se cargaron 644 fallecidos. Es decir, se duplicó en una semana la cantidad de fallecidos en la última semana que se cargaron en la ciudad de Buenos Aires. De 399, que fue la que máxima
la cantidad máxima se cargaron, a esta última semana 644. Es muy impactante, ¿no?, que ahora digamos esto. Yo insisto, la ciudad capital está bajo la jurisdicción de la nación, porque digo, hay cuarentena. Acá estamos sí, y recordemos que la carga de fallecidos también no corresponden a los gobiernos, sino que corresponden a cada institución que la hace, ¿no? Digo, después está bien, pero el CISA es un organismo días. nacional y depende del ministro de Salud, Ginés González García. Ministro que, por otra parte, está bastante ausente en la discusión, al igual que los infectólogos, epidemiólogos, lo que ustedes quieran. Pedro Can está ocupado de la vacuna china que están probando aquí en la Argentina y está muy bien, pero lo cierto es que no tienen el nivel de representatividad, tal vez porque la foto que muestra la pandemia en la Argentina es muy mala. No es ahora ya no discutimos el éxito parcial o más o menos, estamos discutiendo cuál es el nivel de fracaso. Argentina va a estar mañana... ¿De vuelta esa frase? No estamos discutiendo un éxito parcial o total, como pasaba hace 4 meses. Estamos discutiendo el nivel de fracaso. Pero, Paulino... El nivel de fracaso, perdón, Javi, déjame terminar porque es muy importante contextualizarlo. Bueno, perdón. No, es noche difícil, no se puede interrumpir. A lo que voy es... Pero lo que digo es, ¿el comité de expertos lo vamos a hacer cargo también de que no cargan los muertos? En ningún caso. Siempre la política, la política es quien da espacio y lugar. Cuando la política solo tenía el comité de expertos, en más de una oportunidad, quien les habla y muchos más, dijimos, señores, abran el abanico, que haya otros, que haya economistas, que haya sociólogos, que haya psicólogos. Responsabilidad del gobierno, no del comité de expertos. Pero absolutamente. De la responsabilidad de quien condujo políticamente. En principio, del propio presidente que se puso al frente, enhorabuena, el 20 de marzo y con enorme respaldo. Lo que sucede es que en el medio, mientras se diluyó la efectividad en el combate y aparecieron los casos, emergieron todas estas inconsistencias, que alguna vez lo hablamos en privado acá, en julio. Sí, a partir de julio, incluso el informe de la Universidad Nacional de La Plata dice a partir de julio empiezan los retrasos en la jurisdicción. A ver, los primeros 90 días habíamos cargado 1.000 muertos. Sin embargo, ahora nos dimos cuenta que por lo que hemos visto había 2.500. O sea, habíamos cargado menos de la mitad en los primeros 100 días de pandemia. En los segundos 100 días de pandemia tuvimos más de 20.000 muertos. Yo creo que es un dato no solo sanitario, no solo sanitario, no solo político, sino que también influye en esto que planteaba recién con Javier, que ahora te vamos a pedir que le conteste. ¿Cómo hacer para un país totalmente parado si no es con la intervención de los ATP? Digo, porque hay muchísima discusión sobre otros temas que no son estos, que plantea Paulino, que plantea Rosario y que plantea Javier, como por ejemplo la justicia. Hay como una obsesión por el tema de la justicia y un llamativo silencio, otra vez, del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá lo que pasó en las últimas horas. Justicia al rojo vivo. Gobierno versus la Corte. Esto no es un acto de persecución, como dice. No es ninguna amenaza. Todos los funcionarios públicos debemos rendir cuentas de nuestros actos. Y los jueces deben rendir cuentas de sus sentencias. Después del pedido de juicio político en su contra, Rosenkrantz envió una carta. Las acusaciones son completamente infundadas. Allí aclaró que es blanco de una persistente campaña de desprestigio. Yo creo que el juicio político a Rosenkrantz sí está fundado. Yo creo que esta es una corte agotada. Rosenkrantz, presidente, como habilitó el tratamiento del persaltum por esos jueces, ahora que le presentan un juicio político para amenazarlo, ¿no?, y amedrentarlo, para que no siga en esa misma dirección. Un plan, y está Cristina detrás y Alberto lo ejecuta. Las presiones de Cristina Fernández de Kirchner sobre la Corte no dieron ningún resultado. Hay un aprovechamiento político de parte de la oposición real en la Argentina, y que lo que busca es esmerilar la legitimidad política del gobierno argentino y fundamentalmente tratar de inocular el odio y el resentimiento en un sector de la sociedad. Cosas como, bueno, pero esto es para presionar, pero esto hace lo contrario de lo que dicen, etcétera, etcétera. Y en el plano interpretativo se puede interpretar lo que cada uno quiera o le dé la gana. Me parece que es un pedido infundado desde el punto de vista constitucional. Me parece que es políticamente inoportuno en este momento, en donde la Corte tiene que resolver un par de causas sensibles. En este tipo de cuestiones se juega el prestigio de la justicia y de la Corte. La legitimidad de esta Corte Suprema de Justicia no está en juego. Grieta al palo. Para muchos del kirchnerismo, la soberanía popular te lleva al gobierno y te da autoridad para dominar sobre los otros poderes cuando no haces lo que vos querés. No tengo duda que ha sido bajo las directivas de la vicepresidenta. El Siley es una espada de la vicepresidenta, ella la hizo diputada. Y Moró, ya sabemos cómo actúa, es una especie de soldado de la vicepresidenta. Bueno, la pregunta es, ¿el juicio político de Siley y la ampliación de Leopoldo Moró? No es abogado Moró, ¿no? Moró... Me parece que no es abogado, no sé.
No, no debe ser. Me dejan la duda. Pero hoy no es garantía, ¿viste? Que no. Digo, lo que hoy escuché sobre el fundamento de Moró, igual, de por qué puede ser abogado y decir igual, también. Sí, claro. Igual, por la tarde hoy salió a hablar sobre el tema de la justicia Leandro Santoro. No se puede decir que Santoro sea la voz del presidente. Es amigo personal. Pero es asesor del presidente, Sí, claro. es amigo del presidente. La ministra de Justicia, lo último que dijo fue en un canal de noticias, C5N, la noche previa al acuerdo del martes, es decir, el lunes pasado, hace una semana, a decir que la Corte seguramente iba a tener una acordada conforme a la Constitución, pésimamente informada, se ve que estaba la ministra de Justicia, no volvió a hablar. Habló Mena, su segundo, del kirchnerismo. Rosario había contado acá que Alberto había dado un poco la orden, bajado la línea de que no se hablara del tema de la Corte. Vemos que el kirchnerismo sí habla del tema de la Corte, pero Santoro dijo, hoy no está bueno de que se hable tanto del tema de la justicia. Me parece que se vienen 2 semanas muy movidas, Luis, muy movidas respecto al tema de la Corte. Me parece que va a haber nuevas andanadas sobre Rosenkrantz y sobre varios de los integrantes de la Corte, tratando de meter presión desde el gobierno, obviamente también desde sectores opositores, pero acá siempre el que ejerce el gobierno tiene más responsabilidad porque tiene los instrumentos institucionales más a mano para presionar fuerte sobre la decisión de la Corte sobre qué hacer en el fondo de la cuestión con Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Está el doctor Ricardo Sáenz, que es fiscal de cámaras. Ricardo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Luis, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo toma este pedido de juicio político en el medio del tratamiento del Persaltum y las declaraciones de, por ejemplo, Leopoldo Moró? La verdad es que parece muy imprudente hacer estas declaraciones. Yo coincido con Gil Domínguez, que pasó recién en el informe, que la Corte está por resolver lo que ella misma dispuso que iba a resolver. Y la verdad que hablar así tan ligeramente de juicio político de sus miembros me parece bastante imprudente. Algunos creen que esto es una avanzada, el vamos por todo en materia judicial. ¿Se parece a lo que fue intento de destitución de Campagnoli, intento de hasta pedirle un certificado médico a Carlos Fay, Rívolo, y siguen los números de hace un tiempo? Sí, pareciera, ojalá no sea el mismo camino, pero realmente creo que el gobierno debería desandar un poco lo que está sucediendo. Aparte, como usted bien dijo, este es un momento en que la gente no tiene la menor idea y ni le importa todo esto. O sea, a la gente le importa la salud, le importa la economía, su economía está totalmente detonada. O sea, realmente no se entiende esto, la agenda. Tampoco es la agenda del gobierno entero, ¿no? O sea, pareciera que es una parte. Yo no creo que Leopoldo Moró o Vanessa Siley sean, que uno pueda decir son voceros del presidente. Claro, o sea, eso es cierto, Ricardo. Ahora digo, el delegado personal del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura es el que impulsó el tratamiento de este tema. El propio presidente promulgó inmediatamente el decreto, porque si no, uno tiene la impresión de que es como cómodo, o sea, decir, y yo jamás dudaría de que la vicepresidenta de la Nación tiene una intención de, vamos a decir, revisionismo parcial, para no decir rencor con la justicia. Ahora, el presidente es el que finalmente manda estas iniciativas. Sí, eso es verdad, y el presidente también se hizo esa pregunta retórica sobre qué le pasaba al presidente de la Corte, eso es cierto. O sea, realmente, si esta es la agenda del gobierno en materia judicial, a mí me preocupa. ¿Es una avanzada del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en materia de independencia? Escuché la mitad de la pregunta. ¿Si siente que esto es una avanzada sobre la independencia del Poder Judicial por parte del Ejecutivo? Y en realidad sí, porque se está cuestionando lo que la Corte resuelve. O sea, se empezó a cuestionar antes de que se lo resolviera. Y la verdad, si uno se pone a pensar que el presidente de la Corte haya convocado a sus colegas a tratar un tema que tienen que tratar, no sé cuál es el momento para tratarlo. O sea, él los convocó a tratarlo porque lo tienen planteado. Claro. O sea, no pueden. Entonces, si no, uno protesta porque cajonea, no protesta porque resuelve. Esto es un poco lo que está pasando.
Sáenz, ¿cómo ve lo que pueda llegar a definir la Corte Suprema? ¿Cómo ve a la Corte Suprema, a los magistrados, a los ministros de Corte, plantados de cara a ese fallo que están, digamos, tanto el oficialismo como la oposición están pendientes, como bien dice Javi, y que cualquier fallo va a ser discutido y va a ser rechazado por un sector importante? Hay una polarización muy grande en la política y eso redunda en lo que surge de la justicia. Es que esta puja que vos estás describiendo es el principal problema, porque entonces la justicia entra en una encrucijada, queda mal con uno, queda mal con otro. Y en realidad lo que uno espera de un tribunal es que decida lo que corresponde decidir. Pero está tan polarizada la Argentina que todo va a tener una lectura para un lado o para el otro. O sea, si le da la razón a los jueces, va a ser un escándalo para el gobierno. Si le da la razón a que los jueces tienen que ser dejados de lado sus traslados, la oposición y un montón de parte de la sociedad argentina van a decir, no, la Corte arrugó. O sea, es muy difícil resolver de esta manera para la justicia. Pensaba, digo, estamos, Ricardo Sáenz, fiscal de Cámara, desde el punto de vista de la operación, de la situación económica, este tipo de discusiones con la Corte, con los medios, ¿genera un clima de qué cosa desde el punto de vista económico? Mira, el problema es la institucionalidad en Argentina. O sea, y el problema de la institucionalidad, en el fondo, tiene atrás, aunque no, digamos, parezca algo abstracto, una discusión de valores morales. Entonces, cuando una sociedad, digamos, pudrió sus valores morales, en el caso argentino es muy claro, eso conlleva a un conjunto de normas que, digamos, después terminan, digamos, favoreciendo situaciones que terminan generando destrucción de valor. Y este tipo de cosas lo que generan es que vos tenés la sensación que en Argentina vale todo, siempre a favor del poder, ¿no? Jamás a favor de los honestos. ¿Se imagina, Ricardo, una movida como fue cuando, por ejemplo, se discutió el cargo de Ricardo Campagnoli o cuando hubo otros casos más severos? Pues, ¿se imagina una movida del Poder Judicial en defensa de la independencia de ese poder? Por lo menos desde la Asociación de Magistrados ya ha habido varios pronunciamientos en contra, no en contra, sino pidiendo que se actúe con mesura y que se tenga la prudencia de esperar la resolución judicial. Porque si uno, si parecieran que intuyen para dónde va a salir la Corte, salen a pedir el juicio político a sus miembros. Aparte, como vos bien decías, Luis, están pidiendo por el contenido de la sentencia. Sí, o sea, todas cosas. El juicio político, la Constitución habla de mal desempeño del cargo, comisión de delitos durante la función o crímenes comunes. Eso es lo que dice la Constitución. Y es el texto de 1853. Ricardo, y hay que... Sí. Yendo al fondo de la cuestión, le voy a pedir un pronunciamiento porque usted está exceptuado, pero ¿usted entiende que, apegado a la Constitución, qué debería ocurrir por parte de la Corte? Yo creo que el Consejo de la Magistratura o incluso el Congreso tienen la facultad de regular cómo son los traslados o cómo pueden ser, cuáles son. Creo que hay que ponerle límites, hay que acotarlo seguramente, pero eso no puede ir retroactivo. Yo creo que eso, humildemente, es mi opinión, creo que es lo que va a resolver la Corte. O sea, la Corte va a ser un fallo salomónico, le va a dar la razón parcial al gobierno respecto a en un futuro no poder establecer traslados de la manera arbitraria que se establecieron, pero, como toda ley, siempre es hacia adelante, no puede ser retroactiva. Con lo cual, ni Bruglia, eso es una derrota para el gobierno, claro. Porque los jueces, le da la razón a los jueces y el gobierno no va a poder hacer lo que se hizo en años anteriores. Exacto. Ahora, es interesante decir porque, digamos, lo primero la primera reacción que hubo de parte del gobierno cuando salió el fallo, admitiendo el trámite del per saltum y diciendo cautelarmente, como medida suspensiva, no poder trasladar a los jueces, el gobierno salió a decir rápidamente que no soportaron la presión mediática de distintos sectores de la Argentina. ¿Cómo reacciona frente a eso, Ricardo? Yo no creo que haya sido así, porque en todo caso, si hubo una presión mediática valorable, como poner una balanza, pongamos del otro platillo de la balanza la presión que el propio gobierno ejerció sobre los jueces de la Corte, que es lo que veníamos hablando hace un rato. Vuelvo a lo mismo. No, la justicia no tiene salida si entra en ese juego. O uno se enoja o se enoja el otro, y entonces, ¿cómo se resuelve? Porque la mitad que se va a enojar va a decir, no resolvieron conforme a derecho. Le dieron la razón a la otra mitad del país. O sea, el país está complicado en ese sentido.
La política respecto del Poder Judicial del presidente Fernández ¿es parecida, distinta, igual o absolutamente contraria a la presidencia de Fernández de Kirchner? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Que sí, que es igual o es distinta? No, yo creo que es más con más mesura. A pesar de que se ha dirigido hacia el Poder Judicial de alguna manera crítica, creo que no tiene la intención de intervenir como sí la ha tenido en la época de la presidencia de Cristina Fernández. ¿Y el gobierno de Macri no intervino en la justicia fiscal? ¿Si intervino este gobierno? No, el gobierno de Macri no intervino en la justicia. Hay denuncias de varios ex magistrados, ¿no? Más allá de la mesa judicial, que el macrismo puede decir, no, la teníamos, pero en realidad no la usamos para operar. Pero sacándole eso, dándole ese beneficio de la duda, hasta si se quiere ingenuo. Usted dice que las denuncias de ex magistrados, ex fiscales, no tiene nada que ver con la realidad o tiene dudas también. Puede ser que tenga dudas, no sé. Lo que pasa es que en todos los gobiernos tuvimos versiones de que había operadores judiciales. Y en todos los gobiernos alguien hablaba con la justicia, alguien hablaba con los jueces. La verdad, o sea, tenemos presente ahora la llamada mesa judicial, pero también podemos recordar los operadores que tenía el gobierno anterior, los operadores que tuvo el gobierno de Menem. Yo no sé si es un vicio de la institucionalidad argentina. Yo quiero creer que esto pasa en todos lados, pero yo no le puedo decir todavía cuáles son los operadores de Alberto Fernández. Y la verdad que no lo sé. ¿No es la ministra Lozardo? No sé si existen. ¿No es la ministra Lozardo? Marcela Lozardo tiene muy buena relación con todos nosotros, con todo el mundo judicial. Ahora yo no puedo decir que Marcela Lozardo fue y a un juez le pidió una resolución en un sentido o en otro. Porque eso es el sentido de operar. La ministra Lozardo, ¿es la expresión de la política judicial del gobierno o es solamente una expresión formal? A ver si lo digo con respeto por la doctora Lozardo. ¿Es la que dice hacia dónde se va en materia judicial o en todo caso hay otros sectores dentro del ministerio que son los que determinan qué se hace? No, pareciera claro que el viceministro de Justicia, no sé si no piensa igual que Lozardo, pero tienen acciones que a veces van en paralelo, claramente. O sea, Mena salió a criticar la resolución de la Corte y Lozardo no dijo nada. Esa es una muestra. Salió el jefe de gabinete, ¿no? 2 días después. Sí. Pero es raro, esto que está planteando... ¿Qué voz más importante que el jefe de gabinete? Ahí para mí se cayó. Alberto pidió que no salga nadie a hablar. Cuando habla el jefe de gabinete... Pero me parece muy interesante el planteo que hace, digamos. La ministra Lozardo, que tiene mucho respeto en el tribunal. Vos caminas por los tribunales y tiene un respeto por su conocimiento jurídico y por su trato. Pero que no representa, en todo caso, lo que dice el propio fiscal Sáenz, compartiendo algo que decíamos en el editorial, que es el viceministro Mena el que marca la situación. Pero porque ahí Lozardo representa al presidente Alberto Fernández y Mena representa a Cristina Fernández de Kirchner, que es algo que pasa en muchos ministerios. Digo, el gabinete el gabinete está loteado entre diferentes cuerpos que integran el Frente de Todos, Massa, los gobernadores, los intendentes, etcétera. Pero en el tema judicial, digamos, nunca hemos tenido un presidente con la trayectoria y la entidad académica como profesor de la Facultad de Derecho de la UBA como Alberto Fernández. Ahora, nunca tuvimos una vicepresidenta con los problemas judiciales que tiene la vicepresidenta y con el interés de resolverlos extrajudicialmente. Con lo cual, ahí eso también interpela la situación que estamos viviendo. Un poco me resisto. Digamos, yo entiendo lo de las coaliciones. Saco el ejemplo y enseguida vuelvo a esto que planteaba Javier con Sáenz, ¿no? Pero digo, materia educativa. Yo no tengo claro qué piensa el gobierno en su totalidad. Hoy Sergio Massa se desmarca y dice tienen que volver los chicos. Entonces, la comodidad es decir, como es una coalición, hay muchos libres pensadores. Entonces, como esto es una coalición, Cristina piensa una cosa y Alberto piensa la otra. Venezuela puede ser otro caso. No creo que sean libres. Venezuela, pero Felipe dice una cosa, Raimundo dice otra cosa. Luis, yo no creo que se trate de libres pensadores.
no se trata de un debate de cielo abierto. ¿Sí, no? No, de las tensiones que hay. De las tensiones. Sí, y de los cuerpos y anticuerpos que el peronismo crea cuando está en el poder. O de la comodidad para que decir, crea su propia oposición. Abro por derecha y abro por izquierda y o sea, al final, digamos, no, vamos a citarlo Néstor, no se fijen en lo que yo digo, sino lo que yo hago. Y a la hora de hacer, y esta era una pregunta que yo le hacía a Ricardo, a la hora de hacer fueron por el proyecto de reforma judicial con nombramiento por centenares de magistrados, con el pedido de retraslado de Bruglia, Castelli y Bertuzzi, con el pedido de juicio político de Siley. Digo, la verdad que más que ver lo que se dice, uno ve lo que se hace y da la impresión de que no hay mucha comodidad con la independencia del Poder Judicial. No, es verdad, la agenda judicial está muy cargada. Lo que decían en la mesa yo lo comparto, es una cuestión de tensión. Yo no quise decir que Lozardo no dirige la línea judicial del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que hay más de una línea, esto es lo que está pasando para mí. Y es lo que termina pasando, Luis, perdón. Lozardo no sale a fijar esa postura porque no está convencida de que la Corte haya hecho haya sido una burrada jurídica. No está convencida, como se si no sale y lo dice Lozardo. No está convencida. El problema es que esas diferencias que marca Javi, que también dice Sáenz, terminan repercutiendo en la gestión. Este es un gobierno que no se sabe qué rumbo tiene, ni en educación, ni en justicia, Pues digo, si no hay que hacer un esfuerzo de interpretación de los silencios muy gravoso, o sea, a todo hay que darle un... A ver, no dijo porque no está de acuerdo Lozardo, no dijo porque no está de acuerdo con la inseguridad. Claro. Digamos, el gobierno de Cristina se lo criticaba muchísimo, pero se sabía hacia dónde iba. Había áreas determinadas de gestión, ciencia, derechos humanos, justicia también. Se la criticaba por todos lados, pero se sabía que hacia dónde apuntaba... Nadie cuestionaba el poder político del presidente. Hacia donde apuntaba Cristina, hacia donde apuntaba Lac o Mena, se iba. Ricardo, ¿le sorprendió la invocación de la causal de juicio político? Que, insisto, por ahí es muy tedioso, le puede gustar a los abogados, de qué se trata o no, pero a mí me llamó la atención que se invoca un fallo de hace 3 años, que es uno de los casos. ¿Sorprendió eso? Totalmente. Sí, no, en eso coincido con usted. O sea, en este momento particular, en que estaban por resolver si hacían o no lugar al per saltum, se presenta un pedido de juicio político fundado en un fallo de hace 3 años. Realmente, la verdad que no tiene... O sea, es poco creíble en el fondo. Eso es lo que sucede. El pedido de la diputada Siley es poco creíble. Claro, aparte como vos dijiste al inicio en el editorial, 3 lo firmaron y se presenta contra uno solo. Sí, que es casualmente el que habilita... Cuando lo firmaron creo que fue el presidente de la Corte, seguramente. Sí, claro. O sea, casualmente el ahora propuesto para enjuiciamiento es el que habilita el recurso de per saltum que se está tratando en este momento. En el caso de que sea una resolución, como se planteaba recién con Paulino, que diga, bueno, hacia adelante no pueden trasladarse los jueces, pero hacia atrás tampoco puede tocarse lo ya realizado con acuerdo de la Corte. ¿Sería una derrota para el gobierno? Y es que volveríamos a esta encrucijada que yo decía, si es blanco o es negro y cómo sale la justicia. O sea, yo creo que no se los puede mover porque sería una violación del principio del juez natural y de la inamovilidad de los jueces. O sea, ya hace años que están en esos lugares. No se puede, y además fue convalidado por la Corte. En la acordada 7 del 2018, la Corte dijo que bastaba como se había hecho. Claro. Entonces es muy difícil que ahora digan lo contrario. Ahora, emerge otro planteo, Ricardo, allí, que es, perdóneme, porque si vuelven hacia atrás, luego vendrá la andanada de aquellos que fueron confirmados por procesamientos en la semiplena prueba de haber cometido algún delito, etcétera, por los jueces Bruglia y Bertuzzi en particular, en distintas causas, los que digan, bueno, si esos jueces no están bien puestos donde estaban, y por eso la Corte los remueve, objetar todo el proceso judicial que ellos sustanciaron o que ellos terminaron validando de jueces de primera instancia. Claro. ¿Me explico? Sí. Planteos de nulidades por doquier, Luis. Sí, ¿sería así, Ricardo? ¿Podría ser eso? Se plantearían como medidas dilatorias, pero yo no creo que tuviesen que volver. Porque siempre este tipo de situaciones se lo llama sin perjuicio de la validez de los actos realizados. Claro. Porque si no ya la seguridad jurídica queda imposible. En un tembladero. Ahora, que buenos abogados van a hacer buenos planteos, no tengo duda. Sin duda. Ricardo, gracias como siempre por haber charlado con nosotros. No, por favor. Hasta luego. Ricardo Sáenz es fiscal de cámaras.
Me queda que le contestes a Nacho el tema de crisis, parate. Si no le dabas una ATP a las empresas, se quebraban. Así que me das un segundo, claro, que lo hacemos. Porque tus joyas valen más de lo que vos pensás. Cipriano, nuestros amigos, es tu mejor negocio. Hoy más que nunca, acércate a Cipriano, hacé valer tus joyas. Oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas y obras de arte con la mejor cotización. La experiencia los avala en confianza y seguridad. Ingresa en ciprianocompra.com.ar. Contactaros por WhatsApp al 11 24 59 4555. Podés tasar en el momento y sin cargo. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Bienvenida a la gente de Uruguay, porque si considerás invertir en Uruguay, Montevideo es la mejor opción para maximizar tu renta, ofreciéndote seguridad, estabilidad y gastos mínimos. Presta atención. Invertí en proyectos en Pozo en Obra y a estrenar con inmobiliaria planorbe.com. Hola, soy Sancho de planorbe.com. Te ayudamos a invertir en Montevideo de forma fácil y segura. Te ofrecemos información sobre los más de 100 proyectos que comercializamos en la ciudad. Invertí bien, invertí con información. Te esperamos. Muchas gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz. Pequeña pausa y contesta Milei. Una mujer poniendo música. Con una Stella Artois Noir es una mujer poniendo música de película. Música. Música de película. Todo es más interesante en blanco y noir. Un clásico. Caen visitas y el tender raja. Despreocupate. Gracias a ACE, tu ropa luce y huele impecable. ACE lo hace. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín, concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. No te olvides, estamos en una lucha para recuperar lo que sabemos es importante. Luchemos juntos, incorporando los nuevos hábitos de protección, lavándonos las manos al volver a casa y cuando estamos fuera. Espadol. Elimina el 99,9% del coronavirus SARS-CoV-2. Tu hijo es selectivo a la hora de comer, pero desde que le compraste esta lanchera, come todo lo que le pones dentro. Y ella también. Usa Raid Mata Cucarachas en aerosol que te protege por hasta 6 semanas. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. Comes chocolinas de postre, comes chocolinas y pinta. Una chocotorta allá arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Comes chocotrufas de postre, haces chocotortas y pinta. Unas chocolinas hacia arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. Lisoform. SC Johnson. Hola. Yogurísimo lanzó una nueva receta para todos sus yogures. No tiene conservantes, ni colorantes artificiales, ni JMAF. Son mucho más ricos y saludables. Prueba Yogurísimo con nueva receta. Ahora mucho más saludable. Disfrutá el nuevo yogurísimo descremado. 0 grasas, reducido en azúcar. Ojo de halcón con esto. ¿Cuánto tardás en lavar tu ropa? Con Vanish Multipower quita manchas en el primer lavado. Las manchas de frutos rojos son imposibles de sacar. ¿Difícil? Vanish Multipower tiene 10 veces más oxígeno activo, que remueve manchas y revive los colores. ¡Como nuevo! Probá Vanish Multipower. Usa Vanish, el quitamanchas número 1 de Argentina. Gracias a su fórmula con percarbonato de sodio, te asegura la higiene de tu ropa en cada lavado.
Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en yogures y marcas seleccionadas de pañales y galletitas. Disco y Jumbo. Compra tus Mogul Extreme en tu kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com. Viví el mundo Mogul Extreme. Existen fanáticos de todas las variedades de Mogul. Algunos aman los anillitos, otros los tiburones y también están los amantes de las moras. Compra tus Mogul preferidas en tu kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com. Viví el mundo Mogul. Sin ATP, sin ayudas, quebraban todos. No, bueno, quebraban porque los mandaba a la quiebra el gobierno cuando decidió dejarlos sin ingresos. Lo primero que hay que hacer es... Hay 4 categorías de países para mirar esto. Uno son los países desarrollados que recibían flujo de capitales, ¿sí?, y que tenían demanda de dinero. Ese no es el caso de Argentina. Después estaban los países emergentes que tenían tipos de cambio flexibles, ¿sí? Después los países emergentes con tipos de cambio fijos o extrafijos, o sea, caso dolarizados. Y después está el caso Sor Juan Inés de la Cruz. O sea... Argentina, yo la peor de todas. Es decir, sos bravo. Bueno, Argentina estaba en default. Argentina no tiene demanda de dinero, por eso tenía cepo. Entonces vos tenés una contracción de la oferta porque retirás gente del mercado de trabajo. Si vos a eso le vas a meter una presión de demanda porque estás aumentando descontroladamente el gasto público y además lo vas a financiar con emisión monetaria, bueno, estás prendiendo todo fuego. O sea, lo único que necesitas es solamente el tiempo para que ese fuego tome calor. O sea, lo que vos decís es que en una cuarentena larga, hoy 200 días, sí, era inevitable que tuvieras que asistirlos. No. Vos tendrías que haber utilizado otro modelo de cuarentena. O sea, porque lo importante acá es que nosotros teníamos 4 meses de información antes. Entonces vos sabías que, por ejemplo, ¿quiénes eran los grupos de riesgo? Entonces los adultos mayores. Vos tendrías que haber aislado a los adultos mayores. Vos tendrías que haber dejado a los adultos en condiciones de trabajar que fueran a trabajar y que trabajaran normalmente y aplicar testeos masivos. ¿Para qué? Para minimizar la caída en el nivel de actividad económica. Vos lo que tendrías que haber hecho era bajarle impuestos a las empresas, ¿sí? ¿Y qué hizo este gobierno? No, la nuestra no se toca. Así, digamos, o sea, no vamos a bajar la nuestra. Entonces, le obligaron a seguir pagando impuestos, le obligaron a no despedir gente, le obligaron, digamos, a mantener los salarios. ¿Y qué hicieron? Las quebraron. Entonces, vos hoy cuando ves todos los países haciendo B, Argentina arrancó a hacer la B y se desaceleró. ¿Por qué? Y porque perdió 1 millón de puestos de trabajo, porque, digamos, tenés miles de empresas quebradas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vos lo que tendrías que haber hecho era, para poder bajar los impuestos y no generar un desastre inflacionario, tendrías que haber bajado el gasto público. ¿Tenías para bajar el gasto público? Claro que tenías para bajar el gasto público. Javier, tengo unos mangos ahorrados porque en mi familia pudieron ahorrar unos mangos. ¿Qué haces con esos pesos? Jamás al alcance del político argentino. O sea, jamás un título público emitido por algún gobierno argentino, jamás la moneda emitida por el gobierno argentino. O sea, de hecho yo lo he dicho públicamente siempre. O sea, de hecho casi que yo sería muy bueno para el eslogan de una cerveza. O sea, Milei, ¿hace cuánto, siempre verde. Milei, ¿hace cuánto que viene anticipando que va a haber hiperinflación? Es buenísima la pregunta. Desde el 2015. En el 2015, el riesgo de la hiperinflación estaba dando por el problema, no sé si lo recordás, Javier, el tema del dólar futuro. Es decir, Federico Sturzenegger asume el Banco Central con 1.500 millones de dólares cash y 23.000 millones de dólares venciendo en 15 días. ¿Cómo resuelve ese problema Sturzenegger? Digamos, motivo por el cual, digamos, tanto, digamos, le he ponderado su actividad y lo considero el mejor presidente del Banco Central de la historia, lo sacó con las LEVAX. Es decir, que el problema del dólar futuro se transformó en el problema de las LEVAX. El problema de las LEVAX, hay, digamos, una presentación que hago con Giacomini durante el 2017 proponiendo cómo limpiar el problema de las LEVAX. ¿Por qué? Porque si al limpiar todo el sobrante monetario con LEVAX, vos tenías un problema que si en algún momento había una crisis de confianza, te podías ir a la hiper.
¿Cuándo pasó, digamos, la crisis de confianza? 28 de diciembre de 2017. Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. ¿Sí? A partir de ahí viene todo el desastre. Fíjate lo que son las cosas, Javier. Argentina en abril de 2018 tiene que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no hacía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, caía en default, por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional le inyectó al Banco Central de Argentina 15.000 millones de dólares. No, dame un segundo, por favor, Luis, porque esto es muy importante. No, hago un corte y vuelvo. Te prometo que te conto bien un rato. Corte y vuelvo, corte y vuelvo. Perdiste 21.000 millones de dólares. Dale. Comes chocolinas de postre, comes chocolinas y pinta, una chocotorta y arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Comes chocotrufas de postre, haces chocotortas y pinta, unas chocolinas y arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Ma, ¿qué significa sin fondos? Porque usé tu tarjeta para comprar vidas del juego y me salió eso. Si tu noche se va a arruinar, que no sea por los mosquitos. Usa Fuji todos los días y manténlos alejados. Fuji, protege como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Descubrí el nuevo Glade automático Repuesto Económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla, para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias, creadas solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. S.C. Johnson, una compañía familiar. Tu casa no es el mejor lugar para entrenar, pero vos sos imparable. Ultra Bengué tiene doble acción contra el dolor, porque tiene naproxeno, un potente antiinflamatorio, y lidocaína, que anestesia al instante. Para los que aman entrenar, no importa el lugar ni el riesgo. Bengué, incluso en estos tiempos, imparable contra el dolor. Estás un paso adelante, como cuando usas Raid. S.C. Johnson, una compañía familiar. En América siempre hay algo que te sorprende. Tenemos toda la información. Esta imagen está dando vueltas por todas las cadenas de televisión del mundo. Pero también las mejores opciones para entretenerte. Y lo que voy a hacer es recorrer distintas islas. La madurez necesaria en el análisis de la actualidad. Hay debate acá, ¿eh? Es partido de ida, acá dice esto está definido. La pluralidad que hace falta para no escuchar siempre las mismas voces. Las risas, porque la alegría es imprescindible. Confesiones. Y los mejores estrenos para que descubras algo nuevo. Siempre hay algo para vos en América, porque estamos en vivo siempre con vos. Cuando tu programa favorito se cruza con la hora de pasear al perro, Flow es para vos. Porque podés retroceder hasta 24 horas en la programación y verlo cuando vos quieras. ¿Viste? Flow es para vos. Flow. Les
costumbres de la casa cambiaron. Ahora los zapatos se quedan en la puerta y nuestro hogar se convierte en el mejor lugar para estar. Cuídate y cuidalos. Desinfectante Tibu elimina virus, hongos y bacterias del aire y las superficies. Tibu, el desinfectante que cambia las normas. Hay polillas en tu casa. Deja de disimular. Usa Raid Matapolillas y Larvas en aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Escúchate esto que vas a quedar flasheando. Ahora Dinan Dennis a tu casa está llegando. Dame todo, cheddar, bacon, pinto terrible lija. Pedilo ahora por Rappi, ya se acabó la manija. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, No me ayudes. si me ves cansada, no me ayudes. ¿Y hasta cuando pensás que me estás ayudando? No me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Carrefour cumple 38 años. Última semana. Aprovecha más de 3.000 productos en promo. Hasta el 12 de octubre, 2x1 con Mi Carrefour. 80% de descuento en la segunda unidad. Carrefour, un compromiso que cumple 38 años. A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien, a sentirte bien, a estar bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Nada como un call con Estelita. Pero vos andás diciendo cosas por Twitter un poco... Yo, Jay. Pero Jay es un cochudo. El personaje Estelito es una drag queen. Pensaba que era Otelo. A mí para hacer show me contratan en una fiesta de 15. La quinceañera no sabe quién mierda soy. Esta gorda trata que hace acá. Estelita en casa. Esta noche al término de Animales Sueltos. Por América. Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 35% en muchas marcas de perfumería, limpieza y pañales. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light sin azúcar y Sprite. Además, 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 13.500 productos. Cuando dormís bien, los ruidos del insomnio no molestan. Sleepy te ayuda a dormir antes, para disfrutar 8 horas de sueño reparador sin producir acostumbramiento. Despedite del insomnio ocasional. Decile hola a un lindo despertar. Con Sleepy. Dormí bien. Comodidad es pagar la primera cuota en el 2021. Vení a Somier Center y llévate el mejor descanso a mitad de precio. Tenés 50% off en productos seleccionados y 18 cuotas sin interés. Además, si compras hoy lo empezás a pagar recién a los 90 días. No te lo pierdas. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lisoform concentrado rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. Hace que cada momento valga. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Olés a libertad, a pradera verde, aire fresco. Deja que la imaginación vuele y te lleve a donde quieras estar. Lava tu ropa con jabón líquido Pradera Verde, completando tu viaje con el suavizante y el aromatizante de telas Tibu. Vayas donde vayas, Tibu Pradera Verde. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es sarro. Difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. ¡Wow! Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. Terminas el día y te pones en modo queso La Serenísima.
Quesos La Serenísima Selección. Fraccionados y envasados en origen para conservar su aroma y sabor original. Y elaborados con la máxima calidad láctea. Quesos La Serenísima Selección. Tu modo de terminar el día. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos mata cucarachas. Elimina las cucarachas y a sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop Te Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directamente al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop Te Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop Te Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop Te Caliente hasta 3 veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acordate para aplicar en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Arthrostop Te Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Color, reparación al mismo tiempo. Farmacolor Repair Gold 24K, el revolucionario sistema de coloración permanente reparadora que encontrás solamente en las farmacias. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas, brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farmacolor tradicional. ¿Sabías que existe un canon ideal para cada uno? ¿Cuál es tu canon? Si todavía no lo sabes, descubrirlo aquí. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh. Gracias a la gente de Feró que nos acompaña con sus bolígrafos. Lo que Javi te decía es, se viene la inflación, se viene la inflación. Claro, y no bueno, viene. por eso ya expliqué, digamos, yo estoy ya en el 2018. Se perdieron 21.000 millones de dólares en la corrida. Si vos no hubieras tenido esos dólares, la inflación contrafáctica es por lo menos de 550%. Después vino la etapa de San Leris del apretón monetario y se empezó a acumular, ¿qué? La pelota de las LELIQs. Empezó a ver las LELIQ muy grandes. Cuando vos llegás al 2019, se cae la demanda de dinero con, digamos, el tema de las PASO. Y te recuerdo algo no menor, que el default lo inició el gobierno macrista cuando decidió no pagar la deuda en pesos por el equivalente de 30.000 millones de dólares en pesos. O sea, ¿vos qué crees que hubiera pasado, Javi, si toda esa guita hubiera ido al mercado? ¿Ok? Entonces no estalló la hiper porque se defaultió. Después el default continuó con este gobierno, defaultió la deuda en dólares y ahora, digamos, vos tenés ya directamente un desequilibrio monetario que al tipo de cambio oficial tenés 4.8 billones de pesos de pasivos contra nada. Bien. Si quieren saber más de lo que dice Javier Milei, está Pandemonics, su libro que es un éxito, que ya está en todas las librerías y también lo pueden comprar online. Está Luis Cámara, que integra el comité de expertos. En realidad hay mucho para charlar, se nos escapó el tiempo. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te va, Luis? Bien, primera pregunta muy técnica. ¿Se sabe qué medicación se le dio a Donald Trump para que estuviera horas internados y saliera caminando con el dedito para arriba? Se le hizo una combinación de medicaciones que, como yo creo que hay que tratar esta enfermedad, pero a nivel científico suele ser muy estricto las leyes que se manejan y no se hace, lamentablemente. Se le dio un cóctel de antibióticos, perdón, de anticuerpos, que serían como una especie de plasma, pero anticuerpos hechos, fabricados en forma específica para el virus. Con 2 o 3 anticuerpos apenas comenzó la enfermedad. Es el RES-COV-2, que es una cosa que es la misma manera de tratar lo que sería el plasma en forma muy primitiva y lo que puede ser el suero, digamos, equino. Es la misma estructura. Pero acá en Argentina se puede usar eso. No, eso está solamente allá, está en vía de experimentación y eso divide y ha cortado a los pacientes. Hasta ahora hay 60, 70 pacientes tratados y es útil. Pero en teoría, digamos, la técnica es la misma, es dar anticuerpos específicos al principio de la enfermedad. Además le dieron, me parece, ya en una segunda etapa, por lo que dicen, de dexametasona porque ha hecho hipoxemia.
pero además también de entrada se le dio el único antiviral que hace un algo, nada más que eso, que es el Remdesivir, que es algo que ellos han fabricado y que lo venden, es costoso, pero en realidad tiene poco margen de tratamiento. Para mí el éxito ha sido las tres cosas simultáneas, ¿no? Totalmente. El tratamiento combinado. Bueno, y además él venía con una Además, él venía con una premedicación de tratar de mejorar el sistema inmunológico, muy cuestionado, pero bueno, uno lo prueba, que estaba con zinc, vitamina D, famotidina, que es un antiácido como medio específico, y al mismo tiempo melatonina. Y eso es como un preparado que supuestamente inmunológicamente te deja mejor. Cuestionado también a nivel científico, ¿no? Que lo trató es un amigo nuestro, que es Brian Garibaldi, que el año pasado lo hemos traído al Congreso, el que salió, yo no lo podía creer. Bien, nos queda hablar la próxima del tema educación y cómo estamos. Prometo que lo hacemos con más tiempo la próxima. Gracias, Luis. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias a Javier y a todos aquí en la mesa. Se quedan con Jay Mamón, con Jorge Linaruzzi, con Estelita. Soy Luis Navarro y será hasta mañana.